ustedes puede tomarse la libertad y presentarnos delante del Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por misericordia. Danos un nuevo día, Señor, y poder estar aquí reunidos, Señor, con los hermanos. Gracias, Padre, que podemos estar en diferentes lugares, Padre, pero estar en un mismo lugar y con una misma hambre, Señor, de recibir de ti, Señor, de aprender de ti, Padre. Y te damos gracias por el hermano Alex, por lo que hace todos estos sábados, Señor. Te pedimos que unja sus labios y que también unja nuestros oídos para poder recibir, Padre, y cambiar esas cosas que tú sabes, Padre, arreglar, mejorar, crecer en ti, que ese es el propósito, Padre. Te agradecemos por tu palabra, gracias por estar en la verdad, Señor, y pedimos que tú seas con esta clase, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, vamos a Lucas 17. Seguimos con el tema de la segunda venida de Cristo. Hemos hablado ya de la realidad de su venida, la necesidad de su venida, la seguridad de su venida. Queremos tratar con estos versículos que creo que son clave para poder hablar con aquellos que creen en el tan mencionado rapto o levantamiento de la iglesia. Hay diferentes palabras que se usan y vamos a encontrar esto especialmente en el libro de Lucas 17. Recuerden que para estudiar un versículo, cualquier versículo o versículos en la Biblia que no están pero muy claros para nosotros por la forma en que los griegos escribían. Tenemos que recordar, entender que es necesario mirar los versículos anteriores y los versículos que siguen después en el contexto. Esto no lo podemos hacer cuando estamos predicando porque se va mucho tiempo, pero en un estudio sí lo podemos hacer. Y aquí en Lucas 17 ya estudiamos que los fariseos le preguntaron a Jesús que cuándo había de venir el reino de Dios, ya que todos los judíos creían en el establecimiento de un reino futuro. La mayoría de las veces en que estas preguntas fueron hechas, siempre había una intención de buscar alguna contradicción en lo que Jesús decía y si venía de acuerdo con las profecías hechas en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo, ya lo sabemos, le contestó cuando le preguntaron que cuándo iba a venir el reino de Dios, que Él le dijo que el reino de Dios no iba a venir con advertencia, sino que el reino de Dios estaba entre ellos ya. Si leemos el versículo 21. Y después le dijo a sus discípulos, ya no es hablando con los fariseos, ahora es dirigiéndose específicamente a sus apóstoles, sus discípulos también. Versículo 22, y dijo a sus discípulos. Ok. En el versículo 20, él les responde a los fariseos. En el versículo 22, él se dirige a los discípulos. Y les dice, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis.
y os dirán, helo aquí, está aquí o está allá, pero no lo crean, ni sigan a estas personas que profetizan tales cosas. Porque como el relámpago que resplandece de un extremo del cielo al otro, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Siguiendo más adelante, nos habla de los días de Noé, que comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, y así como en los días de Noé, vino el diluvio y los destruyó a todos, y también comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, y después también nos habla aquí de Sodoma y Gomorra, el mismo patrón. Versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Hay mucho material ahí, pero debemos entender por qué él dijo, el que está en el techo de su casa o en la azotea, no descienda a tomar lo que tiene en la casa, sino que huyan, en Mateo nos dice, a los montes. El que dice que está trabajando en el campo, que no vuelva atrás. ¿Por qué Jesús dijo eso ahí? ¿Qué es lo que ustedes deducen? De lo que ustedes han estudiado ya a través de los años. ¿Han llegado a alguna conclusión? Eso de que están en la azotea, que no bajen a buscar lo que tienen en la casa. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué? O la actitud es que, bueno, lo importante es que él viene, no importa todas esas cosas que yo no las entiendo. ¿Están interesados en saber por qué? ¿Por qué estaban ellos en la azotea? Buenos días, Unos días. hermano Alex. Lo que yo me recuerdo era por el estilo de las casas allá, ellos hacían muchas actividades arriba de las casas. Mucho, creo que se dormía, creo que también ponían a secar granos. ¿Dónde tú aprendiste eso? Con usted. Estudiando. Y se conectaban una casa a la otra, así que se podían mover. Ellos no tenían casas con patio. Exacto. Como nosotros estamos acostumbrados a ver que las casas están separadas. Estas aldeas era como una serie de, yo no sé, en Cuba, en los tiempos míos de mi niñez, le llamaban cuarterías. Yo no sé si todavía esa palabra se usa en Cuba. Eran casas que estaban unidas una a la otra, eran de madera, y le decían cuarterías. Estas casas eran de adobe, casi ninguna era hecha de ladrillo o de piedra, era una mezcla de ciertas cosas que ellos usaban en esos tiempos, pero había una forma de hacer estas casas en esos tiempos. Y como dice la hermana, que no se identificó, pero que creo que por su voz tiene que ser la hermana Carla. ¿Sí? Sí, hermano, perdón, es que sí, perdón. Sí. No hay problema, está bien. Ella está diciendo algo que aparece en los libros de historia, donde habían muchas actividades en la azotea de las casas. La mayoría de estas casas no tenían ventanas y era una forma de
tener un poco de fresco, porque ellos levantaban unos pequeños techos agarrados en las esquinas por 4 postes, y entonces eso lo protegía del sol. Pero muchos de ellos dormían allá arriba del techo. Muchas veces se le echaba tierra mezclada con sal, que quizás eso también nos ayude a recordar las palabras de Jesús refiriéndose a los cristianos, que cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada más, sino ¿para qué? Para ser pisada por los hombres. O sea, esa sal que ya perdía su sabor, la usaban en los techos y ahí pisaban esa sal mezclada con tierra y la utilizaban para algún tipo de piso, ¿no? Pero si ellos estaban en la azotea de noche o de día, dice que no descendieran. Y la pregunta entonces es cómo iban ellos a huir, porque esto también tiene referencia a la destrucción de Jerusalén. ¿Cómo iban a escapar ellos? Bueno, iban a saltar de casa en casa por los techos hasta que ellos salieran del peligro. Y en referencia a la venida del Señor, Cristo está aquí realmente contestando. Si lo unimos a Mateo 24, mezclando las 3 preguntas que se hacen en Mateo 24, nos dice aquí: os digo que en aquella noche, ahí está. ¿Por qué no en ese día? Porque siempre se dice cuando venga el día del Hijo del Hombre. El día del Hijo del Hombre. Pero aquí se dice en esa noche. Porque se suponía que la mayoría de ellos estarían de noche, durmiendo en el techo. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres, ahora cambia aquí, estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Ok, ¿qué mujer va a estar moliendo de noche? ¿Quién está trabajando de noche? Los únicos que trabajaban de noche eran los pescadores. Sin embargo, estas condiciones aquí el Señor la llama noche. 2 estarán en el campo, recuerden, noche, en aquella noche. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? ¿Dónde, Señor? ¿Dónde qué? Es una pregunta que yo les hago. ¿Dónde qué? Cuando ellos dicen dónde, ¿a qué se estaban refiriendo ahí? No tengan temor, contestar, hermano. Usted tiene que tener alguna opinión. Si usted está leyendo esto en la Biblia solo, y ustedes leen aquí esto, ¿ustedes qué siguen? Por arriba. Ustedes se hacen la idea que no leyeron eso. O se dicen a sí mismos: a mí no me importa esa pregunta. Bueno, ¿y por qué está aquí en la Biblia? A ver, ¿qué ustedes creen? Vamos a ir a la parte negativa, ya que ninguno se atreve. Ok, en el versículo 34-37 encontramos esta situación aquí. La interpretación errónea concerniente a esta escritura. Este es un aviso y advertencia para nosotros hoy.
El tiempo, los protagonistas y la posición. El tiempo es el cumplimiento de la advertencia, aquella noche. No puede ser literal, porque Cristo nos dijo que cuando Él viniera, sería una sorpresa. Si esto es literal, entonces podemos eliminar de que Cristo venga de día. Porque nos está diciendo ya va a ser de noche. Entonces tenemos que concluir que si esto fuera literal, no estemos esperando a Cristo que venga un día. Sería de noche. Para aquellos que vivían en ese tiempo o geográficamente en ese lugar. Ok, las condiciones de esa palabra de aquella noche son las condiciones presentes de un mundo que vive en una noche espiritual. Estamos estudiando, esto no es una predicación. Primera de Tesalonicenses 5. Vamos a buscar aquí escrituras que nos ayuden a entender un poco esta declaración. Perdón, el texto, hermano Alex. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5 al 8. Si alguien lo tiene. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿No somos de qué? De la noche ni de las tinieblas. Ok, la noche. ¿Esto es literal o es espiritual? Espiritual. Es espiritual. Ok, sigamos leyendo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué significa esto? ¿Que no debemos dormir nosotros? ¿Que aunque estemos cansados tenemos que estar despiertos? ¿Es literal esto? No es literal. Sigamos leyendo. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Ok, esta noche de la que Pablo habla es una noche espiritual, ¿no? El mundo vive una noche. Nosotros no somos de la noche, somos del día. ¿Entendemos esa parte ahí? La noche nos habla de oscuridad. La noche es cuando los ladrones se aprovechan. Bueno, aquí se aprovechan de día, de noche, por mediodía, toda hora, como en otros países también. Pero en estos tiempos, los ladrones robaban de noche, como en la mayoría de los casos. Casi todos los ladrones se aprovechan de la oscuridad de la noche. Por eso es que muchos que vivimos en este país tenemos luces automáticas que se encienden de noche. Cuando alguien pasa, el movimiento hace que las luces se prendan. Pero el punto que necesitamos entender cuando Cristo dijo en esa noche, Él está hablando de una noche espiritual. Él se está refiriendo a una condición que tiene que ver con valores espirituales y también con la pérdida de esos valores. Nunca ha habido una noche espiritual, yo pienso, tan oscura, tan densa, como la estamos viendo hoy. Me recuerdo cuando las plagas de las tinieblas que cayeron sobre Egipto, que nos dice la palabra de Dios que no se podían ver ni uno al otro. Una noche espesa, una noche de tal manera que no había nada que usted pudiera realmente ver. Fue tan horrible aquella oscuridad que Faraón dijo, yo voy a dejar ir a mi pueblo
al pueblo de ustedes, aunque después se arrepintió. Yo creo que una de las cosas que ha contribuido a esta noche, algunos de nosotros tenemos nuestras opiniones. Yo quisiera que alguno de ustedes exprese quiénes han contribuido a estas tinieblas. No me diga el diablo, porque sabemos que el diablo está detrás de todo lo malo. Pero ¿qué cosas ha usado el diablo para espesar este tipo de oscuridad y de tiniebla tan densa en la cual vive el mundo? Dice la palabra que la maldad se ha multiplicado y Ajá. también tiene influencia la tibieza espiritual. Ajá. Muy bien. Todo eso está muy bien. ¿Alguien quiere añadir? Hermano Alex, yo diría movimientos religiosos, Apostasía. sistemas religiosos. También. ¿Qué más? Hay mucho más. Gobierno. También. La política en el mundo, transmitida a través de gobernantes. ¿Qué más? Santería, idolatría. Está muy bien. Doctrinas torcidas. Sí, definitivamente. Mentiras que Igualdad. se parecen a la verdad. No hay una cosa más terrible que una mentira. Lo que más se parece a una verdad es la mentira. Y en Apocalipsis 9, aunque no quiero entrar ahí porque hay una tendencia en mí en irme hacia el libro de Apocalipsis, quizás por haber predicado tanto en ello, pero dice aquí en el versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta. Esto nos habla de la quinta etapa por la que históricamente pasó la iglesia. Y vi una estrella que cayó del cielo y la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Cristo y el evangelio puro ha sido oscurecido por este humo maligno del enemigo, que ya algunos de ustedes muy correctamente lo han clasificado como falsas doctrinas, religiones, incluyendo también la complicidad que ha habido de religiones influenciadas por gobiernos o gobiernos que han sido influenciados por la religión. La Iglesia Católica es uno de los principales responsables de esto. Y son situaciones que son muy dañinas. Yo tuve una situación en esta semana, bueno, raras veces cuando yo no tengo una situación, pero esta semana alguien me llamó para tratar de ayudar a esta persona que tenía una situación con un familiar que creía que estaba poseído por el diablo. Entonces yo le dije a esta hermana que me llamó que yo iba a llamar a esta persona por teléfono, porque ella le dijo que si alguien la podía ayudar sería yo. Yo no sé por qué llegó a esa conclusión, pero bueno, el asunto es que yo llamé a esta persona y no me tomó más de 5 minutos cuando me di cuenta que había algo que no estaba bien. Y yo le dije a esta persona, esta situación es necesario hacer varias preguntas, porque no todos los casos de posesión
demoníaca es igual. Y entonces comencé a hacerle una pregunta y le hice otra pregunta y le volví a hacer otra pregunta. Y cuando ya yo tuve todas esas respuestas, me di cuenta que habían mentiras. Habían mentiras. Y esta persona me seguía diciendo, yo lo que yo sé es que yo soy salvo. Yo soy una cristiana de verdad. Y yo le dije, ¿y entonces por qué usted se llama católica? Porque si usted es una verdadera cristiana, ¿por qué usted sigue diciéndome a mí que es católica? Usted ha estado envuelta en asuntos de estas creencias que existen hoy en varias religiones, que son los carismáticos. Me dijo, no, yo he oído de ellos. Entonces después, hablando yo con esta hermana que me llamó, me dijo a mí que esta persona le había dicho que ella había ido a un servicio donde un sacerdote era carismático y que hablaban en lenguas. Entonces yo dije, ahí tenemos la situación, porque problemas como estos, los demonios no salen, porque yo he tratado con esos asuntos y sé que hay situaciones cuando el diablo no sale porque la persona está comprometida. Entonces, cuando yo me di cuenta de toda la situación, vi de que no había manera en que yo pudiera ayudarla a menos que ella estuviera dispuesta a venir a los cultos y poder oír el evangelio para que ella entienda y comprenda que es la verdadera salvación, si ella quiere ayudar a su hijo. Entonces, todas estas cosas contribuyen a ¿qué cosa? A una oscuridad. Oscurecen el evangelio de Cristo. Oscurecen al sol. Y cuando el sol se oscurece completamente, como cuando hay un eclipse, por ejemplo, se vuelve casi como una noche. Y eso es lo que está ocurriendo con nuestro mundo, que parece que como cada año la oscuridad es más densa. Porque es mejor ser un pecador y admitir que la persona es lo que es viviendo en pecado, que tratar con personas religiosas. Esto es bastante difícil, porque la primera cosa que hay que hacer es, con la escritura, con la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, destruir ese edificio, esa construcción religiosa en la que ellos están. Y es una condición de noche. Y definitivamente que la religión ha contribuido a esta oscuridad de esta noche, en la cual algunos van a ser dejados y otros van a ser tomados. Esto no se refiere al rapto. Esto se refiere que hay quienes van a ser dejados en esa confusión. Es más, en el libro de Jeremías, el Señor habla de un sueño eterno. Dice, los voy a dejar y voy a enviar un sueño eterno. No van a despertar. Porque llega el momento en que el hombre cruza esa raya que no se puede cruzar. Hermano Alex, sí. Fíjese que acaba de morir un pastor acá en El Salvador, gran amigo mío que estuvimos juntos, y se metió hace 3 años a una iglesia de esas que donde hacen entierros, que hay que orar 20 días, que ayunar 50 días. Ajá. Que no duró ni 3 años y yo le advertí que estar en eso también le podía traer problemas
de salud espiritual y física. Ajá. Y estoy casi seguro, hermano, que murió de toda esa presión que hay ahí, ¿verdad? Que hay un entierro, que hay 50 días de ayuno, que oren. Es una situación bien... Puede una persona morir por eso, porque yo tengo la impresión que eso lo mató a él. Estar en una religión con tanta presión, ¿no? De que... Destruye. Sí, y acaba de morir hace como 1 mes y medio. Así que la noche es algo muy peligroso. Y el hermano dijo algo muy importante, 50 días de ayuno. Yo nunca he visto tantas religiones ayunando como en los tiempos que estamos presentes. Voy a ayunar, no voy a tomar café. Voy a ayunar, no voy a comer helado. Dice, entonces hermano, aquí en mi país estamos en ayuno siempre porque yo hace años que no como helado. Pero hay lugares religiosos donde ellos ayunan ciertas cosas. No comen chocolate, no comen dulces por 2 semanas, y eso es un ayuno. Bueno, los diabéticos entonces vivimos en un ayuno completo porque no comemos dulces. Es una contradicción. ¿De qué está hablando aquí Cristo? De 2 tipos de personas, 2 condiciones, 2 situaciones. Una que va a ser tomado y una que va a ser dejado. Lamentablemente, la mayoría de la población del mundo se va a perder. Y no exagero cuando recuerdo las palabras de Cristo, mi manada es pequeña. No es que seamos 4 o 5, es que en comparación al mundo, somos la minoría. El dormido y el despertado son 2. Usted debe estar muy alegre y contento que Dios lo despertó a usted. Comencemos por ahí. Que fuimos despertados. ¿Despertados de qué manera? Despertados cuando oímos el sonido de la trompeta. No del violín, pero de la trompeta. Y en Efesios 5, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El dormido y el despertado. Si hemos sido despertados a la verdad, por medio de la verdad, tenemos que ser muy, pero muy agradecidos. Y somos bendecidos. Porque hubo un tiempo cuando nosotros estuvimos durmiendo espiritualmente. Sin embargo, hay otros alrededor de nosotros, incluyendo familiares y amistades, personas con quienes trabajamos o vamos a la universidad o al colegio, que están dormidos. Si usted es uno de los despiertos, pues gloria sea el nombre del Señor. Amén. Ya que usted no lo dijo, yo lo dije por usted. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. El sueño afecta. Sí, Señor. Si el cristiano, por causa de las presiones en las cuales nosotros vivimos, y esto es muy común que ocurre en nuestro mundo,
porque cuando vemos a otros cabecear y tenemos como la tentación de, no sé, dejarnos influenciar por lo que estamos viendo. Pero el sueño afecta, para bien o para mal. Proverbios 24:30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por todo ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. ¿Cuántas cosas hay en la naturaleza de la cual debemos aprender? La palabra lo dice, mira la hormiga, mira los lirios del campo, mira los conejos, mira la araña. Todo eso está en la Biblia. Dice, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Y así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Estabas armado, tenías todos los instrumentos y tenías todas las armas a tu alcance, pero el sueño te venció y lo perdiste todo. Y vivimos un tiempo, hermano, donde tenemos que estar despiertos. Y yo sé que yo he hablado de esto y dice otra vez con la misma cosa. Hermano, hay que repetirlo y hay que decirlo, especialmente los padres que tienen hijos. Tienen que estar muy, pero muy despiertos. En los tiempos que estamos viviendo tenemos que estar al tanto de qué le están enseñando a nuestros hijos. Usted tiene que averiguar, usted tiene que hablar con ellos, porque ellos están confiando en que los padres no se van a interesar o no van a averiguar y no podemos dormirnos como los demás. O un día vamos a despertar y vamos a ver que tenemos hijos ateos en la casa. Hijos que no creen ya en el evangelio. Hijos que ya dudan de la deidad de Jesucristo. Hijos que ya no creen en la veracidad de la Biblia. Así que aquí vemos la primera condición, el dormido y el despertado. Gracias a Dios que algunos serán despertados. Y Daniel habló de esto. Vamos a Daniel 12. Daniel 12, versículo 2. Y para que vean. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Hermana, antes que lea. Yo quiero hacer esta aclaración. ¿Ok? Existe una condición de la cual no hay regreso. Una condición de la cual no hay regreso. Y sí, la hermana que estaba leyendo, por favor, léalo ahora, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para venganza. No. Para vergüenza, perdón, y confusión perpetua. Para vergüenza y confusión perpetua. Esta es la resurrección. No, esta no es la resurrección. Porque en la resurrección todos se van a levantar. Daniel está hablando aquí de algo profético que iba a ocurrir. Que muchos de los que estaban durmiendo en el polvo de la tierra estábamos envueltos en lo terrenal, en lo nuestro. Sí. Seríamos despertados. ¿Cuántos cristianos yo he conocido a través del tiempo que por causa de circunstancias, poquito a poco, esto es algo que va creciendo? Es como cuando hay un pequeñito hueco en el techo de una casa
que si usted no lo atiende, si no se ocupa de eso rápidamente, de pronto va a tener un tremendo agujero. ¿Cuántos cristianos yo he visto que poquito a poco comenzaron a materializarse? Y cuando pasó un tiempo, terminaron dormidos en el polvo de la tierra. Pero gracias a Dios, algunos fueron despertados a tiempo. Quizás fue en un momento de oración donde Dios en su misericordia les habló, o leyendo las escrituras, o algún mensaje que oyeron. Los despertó para vida eterna. Sin embargo, otros para vergüenza y confusión perpetua. Confusión perpetua. Ese es el infierno, hermano. Nadie que está en el infierno está en confusión. Por favor, piense conmigo. Los que están en el infierno no están en confusión ya. Si la tuvieron, se les terminó. Porque ya saben por qué están ahí. Van a oír del Señor las palabras específicas. Él nos está hablando aquí de los protagonistas. Los protagonistas son dos tipos de personas. Uno que duerme y otro que ha sido despertado. Así que hay un llamado de parte de Dios. Como uno de ustedes mencionó, la tibieza espiritual, ser despertado de la tibieza espiritual, ser despertado a que tenemos una responsabilidad delante de Dios, despertados a que yo soy responsable, despertados de que yo soy deudor. ¿Deudor a quién? Deudor a sus hermanos. Usted tiene una deuda con sus hermanos en Cristo. Yo tengo una deuda. ¿Ok? Después nos habla aquí los otros protagonistas, dos mujeres. Versículo 35. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra será dejada. Fíjese que es singular, una. No, algunas mujeres serán dejadas y otras mujeres serán tomadas. Estamos hablando aquí en la manera que el Señor Jesucristo hablaba, con parábolas, con comparaciones. Aquí tenemos a las dos mujeres y que están moliendo. ¿Moliendo qué? Es una pregunta, hermano. ¿Qué usted cree de acuerdo a ese tiempo que ellas estaban moliendo qué cosa? Trigo. Trigo. Moliendo el alimento. ¿Para hacer qué? Pan. Harina. Pan. Sí, el fin es el pan. Una moliendo su propio pan. Eso está en las escrituras. Ajá. Eso está en las escrituras. ¿En qué escritura? Bueno, gracias por preguntarme. Dice Isaías, capítulo 4, versículo 1. Esto también es espiritual. Yo creo, si ustedes lo han oído alguna vez, tienen que, si alguna vez han oído un mensaje acerca de esto, echará en mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan. No de tu pan,
el nuestro. Y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. Esa es la iglesia falsa. Sí. Vamos a comer nuestro pan, nos vamos a vestir. No estamos hablando de vestimenta literal. Vamos a tener nuestra propia cubierta, nos vamos a cubrir de acuerdo a como nosotros creemos. La única cosa que queremos es que llevemos tu nombre, que nos llamen cristianos, que nos llamen seguidores de Cristo. Y por favor, quita nuestro oprobio. No, el oprobio solamente es quitado con una cosa, es con la sangre del Señor Jesucristo. Y en el mismo libro de Isaías, capítulo 47, tenemos otras escrituras aquí que a lo mejor nos ayudan. 47, versículo 1 y 2. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en tierra sin trono, hija de los caldeos, porque más nunca te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele tu harina. Descubre las que dejas, descalza tus pies, descubre las piernas, pasa los ríos, será tu vergüenza descubierta. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Eso es lo que tú quieres hacer? Muy bien. Haz tu propio pan. Porque llega un momento en que Dios, y hay un mensaje acerca de eso, o varios, donde Dios puede permitirnos hacer a nosotros lo que nosotros queremos. Y Él no nos va a interrumpir. Eso se llama la voluntad permisiva de Dios. Una está moliendo su propio pan. La otra, la verdadera iglesia, está moliendo el maná de Dios. Está moliendo el pan de Dios, el grano de Dios, lo que Dios ha provisto. Porque en el libro de Números, cuando hay una declaración aquí acerca del maná, en el capítulo 11, versículo 8, dice, el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. La nutrición que había en ese maná fue la clave para que estos hijos de Israel, ninguno de ellos se enfermara. Esto es comida súper especial. La verdadera muele el maná de Dios, la otra muele su propia harina. Una será dejada, ya Dios dejó a Babilonia a un lado. Y la otra será tomada, ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Tomada en qué manera? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Había que molerlo. El maná había que molerlo y mezclarlo con un incienso especial. Después tenemos a los dos trabajadores. Uno dejado y otro tomado. Aquellos que trabajan en sistemas religiosos están perdiendo el tiempo, van a ser dejados. La mayoría de estas religiones, de las cuales podemos mencionar muchas, y no es necesario tomar el tiempo otra vez para mencionarlo, han sido dejados y ellos han hecho su propio imperio, si queremos llamarle así, su propio reino, pero Dios los ha dejado a ellos. Ellos funcionan como un negocio.
Ellos funcionan como una organización religiosa que puede ser hasta poderosa e influir en gobernantes en el mundo. Pero hay una que Dios ha tomado. Hay un tipo de trabajador que Dios ha tomado. Y es aquel que trabaja en su viña. En la viña de Dios. Entonces, la pregunta vuelve a ser, esta es la posición, ¿dejados o tomados? ¿Dónde? ¿Dónde son dejados estos? Yo hago la pregunta, hermano. Ustedes tienen que tener alguna opinión. No me digan a mí que usted lleva años y años estudiando esto y que usted nunca ha llegado a una conclusión. Dejados en su situación, En su condición espiritual, de engaño, de mentira, de falsedad. Donde murieron físicamente. Ok. ¿Alguien más? Hermano, ¿y quién despierta al dormido? El que está dormido no sabe que está dormido. ¿Quién lo despierta? ¿Con qué poder es despertado de ese sueño, de ese letargo? ¿Quién lo hace? Ok, Dios es quien los despierta a través de su palabra. ¿Cuántos han oído esta palabra y siguen dormidos? Amén. Anoche mismo, cuando yo oí el teléfono, yo me despierto de cualquier ruido. Y le digo a mi esposa que el teléfono estaba sonando aquí abajo. Ella no se despertó. La agarré la mano y le dije, el teléfono está despertando. Ella no se despertó. Hasta que la agarré y la moví, está el teléfono, entonces se despertó. Bueno, espiritualmente hay quienes han oído, se les ha enseñado, se les ha predicado y siguen durmiendo. Prefieren dormir a despertarse. No es grato despertarse. La hermana Ivy está casi durmiéndose, pero lo que ocurre con esto es que cuando el sueño nos agarra, es molesto. Hay personas que han agarrado el despertador y lo han tirado contra la pared. Yo digo, pero ¿qué te hizo el teléfono a ti? Perdón, ¿qué te hizo el reloj a ti? Si tú fuiste quien lo pusiste ahí, el reloj él mismo no se empujó. Tú fuiste quien lo pusiste para las 5 de la mañana y ahora estás bravo porque te despertó a las 5 de la mañana. El mundo está lleno de contradicciones, hermano. ¿Podría decir algo? Sí, hermano. La cuestión no es solamente que uno se despierte, sino también que uno se levante. Cuando uno ve es decir, las 10 vírgenes, todas oyeron, es decir, todas estaban cabeceando, todas estaban durmiendo. Exacto. Hubo una voz y se despertaron, pero no todas se levantaron para hacer lo que había que hacer. Ahí está, muy bueno. Se levantaron. Porque cuando uno ve a Efesios, en Efesios 4 o 5, dice, es hora que despertemos y nos levantemos. Ahí está. Es decir, que no es que bien, solamente hermano. uno, porque puede ser también que hay personas que están oyendo la palabra de Dios, la verdad, la oyen, son despertadas, pero no están dispuestas a salir de esa condición. En otras palabras, no están dispuestos a levantarse sobre lo que Dios nos está, al lugar donde Dios nos quiere poner. Sí, muy bien. Es que esto yo creo que a algunos nos ha ocurrido. A mí me ha ocurrido, no siempre, gracias a Dios, pero yo me recuerdo cuando yo me desperté, me senté en la cama y me tiré para atrás otra vez. o sea, se despiertan, botan el teléfono, botan el reloj y siguen durmiendo. Y siguen durmiendo. No, el teléfono no le van a tirar, hermano Julín. El teléfono Sí. sí no lo tiran, el reloj porque es barato. Sí, bueno, hoy en día es verdad, porque hoy el teléfono, muchos usan el teléfono para el despertador. Ok, la pregunta sigue siendo, ¿dónde? Bueno, 37. Cuando ellos oyeron esto, respondiendo les dijo, o le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo
allí se juntarán también las águilas. Esto no puede ser el rapto, hermano. Hermano Alex, ¿pudiera repetir eso? Que estaba estornudando y no le oí bien. Oh, ok. Bueno, estaba leyendo el versículo 37, donde ellos preguntan, ¿dónde iban a ser dejados? Y él dice, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Dónde está el cuerpo? ¿De quién? De aquellos que han sido dejados, en su condición. Donde está el cuerpo muerto. Esta palabra, águila, tiene un doble filo. Porque la palabra águila y buitre es casi la misma en griego. Pero como yo he estado estudiando últimamente un poco el asunto este de los animales en la selva y las aves y a los buitres, que el buitre es el único animal que no caza. El buitre se alimenta nada más que de cuerpos muertos. El águila caza, pero el buitre no. El buitre es un ave carroñera. Sí, hay una palabra que se usa para eso. De rapina. Una ave rapaz, pero hay una palabra que ahora no me viene a la mente mía. De rapiña. De rapiña, esa es la palabra. Gracias, hermano. El buitre es un ave, como si yo diría, a la gana. ¿Para qué cazar con tantos animales muertos que hay? Entonces ella se alimenta de lo que está muerto ya. Hay países donde en un tiempo el buitre era el animal o el ave principal del país y no se podía matar porque ellos eran los basureros de los campos. Limpiaban los campos de los cuerpos muertos. Entonces, ¿dónde está el cuerpo muerto? ¿Dónde está el cuerpo muerto? Vamos a leer aquí Mateo 24. Hermano, hagan preguntas si quieren. También el buitre puede significar esos espíritus de ministros, falsos ministros que están buscando donde están los muertos, los que supuestamente quieren oír de Dios, pero al final están muertos porque no están oyendo la palabra de Dios. Y ellos buscan esos lugares donde pueden sacarle provecho a las almas. Sí. Y cuando también, ¿por qué se parece mucho lo del buitre y el águila, la palabra? También era porque cuando el buitre vuela también bien alto y tiene una capacidad visual igual que el águila de ver desde lejos algo que le interesa. Y cuando uno mira hacia el cielo, uno no puede, como en Cuba, la aura tiñosa, uno no puede diferenciar si es un águila o un aura tiñosa. En Cuba sabemos que no hay, pero a una distancia muy lejos no se puede diferenciar. Es verdad. El ave que más alto vuela es el buitre. Más alto que el águila. Tiene una vista tremenda. Y cuando agarra los huesos, ella lo lleva a los lugares rocosos y tira los huesos, suelta los huesos para que den contra la roca, para sacarle de adentro lo que nosotros llamamos el tuétano. No busquéis entre los muertos al que vive. Esta es la condición en la que nosotros estamos viviendo en estos últimos días. Porque algunos, ya estamos terminando ya, algunos serán tomados y otros serán dejados para dormir para siempre. Jeremías 51:39. Vamos a sacar aquí una escritura profética. Jeremías 51:39.
Si alguno lo encuentra primero que yo, por favor, léanlo. ¿Existe el sueño perpetuo? Vamos a verlo. En medio de su calor, Sí, sigue, hermano. no, en medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Así que Dios mismo es el que le manda este sueño. Y no importa lo que usted predique, no importa lo que usted exhorte, no importa lo que oigan, ellos van a dormir. ¿Me puede repetir el texto, hermano, que no lo pude anotar? Jeremías 51, versículo 39. Y versículo 57. Leo. Sí. Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios y a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así que no es el diablo el quien produce este sueño, es Dios. Lo que está diciendo Dios aquí, claro, tenemos que hacer un trasfondo, ir un poco hacia atrás, ya que no despertaste cuando traté, ya que no te interesó hacer lo que yo quería que tú hicieras, pues duerme. Duerme un sueño eterno. ¿Qué podemos decir de Israel como nación? Israel sigue durmiendo. Israel como nación nunca ha despertado desde que rechazaron al Mesías. Están durmiendo un sueño eterno. Como nación estoy hablando ahora. No quiere decir que no hay judíos que se conviertan. Hay judíos, hebreos, que se han convertido y siguen convirtiéndose. Pero como nación, Israel está durmiendo un sueño eterno. Y hay denominaciones que han caído en un sueño eterno por no caminar en la luz que Dios les dio. Yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Hay ciudades, hay naciones donde hubo congregaciones de la Iglesia de Dios y la lámpara se apagó. Y cuando se apagó la lámpara, se fueron a dormir y como nación y como ciudades están dormidos. Así que unos son dejados para dormir para siempre, otros son tomados. Ahí mismo en Jeremías 3, versículo 14. Jeremías 3. Versículo 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Así que unos son tomados para ser pastoreados con la verdad, por medio de siervos que Dios ha escogido. El último versículo, para terminar esta parte, en Apocalipsis 14.
Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Esto tiene un cumplimiento profético, que aunque ya pasaron esos años, en el siglo pasado, cuando hubo un gran movimiento muy parecido a lo que es un avivamiento, en que las denominaciones fueron sacudidas. Hubo una iglesia que estaba diciéndole a Dios: mete tu voz. Nosotros estamos orando todavía por una manifestación de Dios, porque yo creo que es posible. Y estamos pidiéndole a Dios que meta su voz. Pero tenemos que tener cuidado, hermano, porque no podemos cegar lo que está verde. Tenemos que cegar aquello que está maduro. Estas escrituras que son utilizadas para hablar de que en el rapto va a haber algo silencioso, donde la gente se va a desaparecer, y usan estas escrituras, hay una contradicción entre ellos mismos. Es una contradicción producto de no entender las escrituras ni entender el contexto en el que Jesús está hablando aquí. Porque la venida de Cristo siempre ha sido una, no una silenciosa y otra visible. El Señor fue claro en sus enseñanzas y los apóstoles nunca hablaron de un rapto. Cuando dice de un levantamiento, eso no tiene ninguna contradicción con nosotros, porque vamos a ser levantados. Aquellos que estén vivos y aquellos que han muerto van a ser levantados en la resurrección, cuando sus almas se unan a donde ellos fueron diseminados. Así que si hay alguna pregunta, vamos a tratar con ella ahora, y si no, seguimos con la clase el próximo sábado. Pues si hay alguna pregunta pendiente o alguna aclaración, aquí estamos, hermano, para hacer lo mejor que podamos. Muy bien, vamos entonces a dar por terminado esta clase. Yo sé que hay muchos hermanos que tienen situaciones en sus cuerpos de los cuales no queremos olvidarnos. Situaciones en nuestros países, por lo cual oramos diariamente para que Dios diga: está bueno ya, es tiempo de darle a este país otra oportunidad. Tenemos que orar por eso, hermano. Yo oro todos los días. Yo no sé, yo hablo con muchos hermanos y hay como en ciertos lugares hay como un conformismo. Nos hemos conformado a esto. No hay peso como el que debiera haber. Como dice la palabra, que Dios pone reyes y Dios quita reyes. Y creemos que Dios sí puede obrar y hacer lo que ningún movimiento político puede hacer. Amén. Así que damos por concluida esta clase. Padre Celestial, estamos agradecidos por tu misericordia. Un día más en el que podemos ver el sol. Un día más en que podemos respirar. Un día más cuando podemos, Señor, presentarnos delante de ti y decirte: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿A quién yo puedo ayudar hoy? ¿Con quién yo puedo hablar hoy? ¿A quién le puedo comunicar
algo de tu palabra. Amén. Aquellos que están en esta clase, Señor, que seamos movidos a ser alentados, como dice tu palabra, que sin leña se apaga el fuego. Y yo sé que es nuestra responsabilidad buscar la leña y echarle en el fuego para que arda, para que no caigamos, Señor, en un estado soñoliento, donde vayamos a dormirnos y vayamos a conformarnos y decir, bueno, Dios está en control y Dios sabe lo que hace. Pero a través de lo que yo personalmente he leído, Señor, en la historia, tú siempre tuviste un ejército. Tú siempre tuviste, Señor, un grupo de hombres y mujeres escogidos por ti, que estuvieron a la vanguardia, que fueron luchadores incansables, que marcaron el camino para que aquellos que íbamos a venir después no perdiéramos, Amén. Señor, la visión, no perdiéramos, oh Padre Celestial, esas huellas que nos iban a guiar por el camino que ya tú habías diseñado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Da fuerza a tus hijos. Sí, Señor. Danos fuerza porque estamos esperando en ti. Y el que espera en ti tendrá nuevas fuerzas. Danos esas fuerzas hoy. Amén. Y cuando vengamos y lleguemos a mañana, pediremos lo mismo. Danos fuerza para hoy. Bendice a cada hermano, Señor, que ha hecho el esfuerzo para entrar. Amén. Responde el clamor de tus hijos. Y te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Amén. De su sangre en la cruz murió y resucitó. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.